Bienvenidos, bienvenidas a la cámara oscura del Laboratorio Plat. Laboratorio Plat es un programa de cine que se emite en Alavedi y Ratia. Hoy salgo del estudio, traemos toda la unidad móvil aquí a Montermoso gracias a la invitación de Juana Rosagaray y de Raquel Calvo. Con esta emisión lo que pretendemos es dar el pistoletazo de salida a esta exposición titulada Yungay 1970, la catástrofe inevitable. Y como veis, pues en el estudio que hemos improvisado tengo a tres invitados. Tengo a Jon Armentia, el concejal de cooperación. Tengo a Raquel Calvo como responsable del proyecto Yungay 1970-2020 Dies Irae. Buenas noches, Raquel. Es que ricasco por estar aquí en el laboratorio. Y a Juana Rosagaray, el encargado del diseño de esta muestra. Gabón. A ver, ¿ahora? Sí, ¿no? Ahora sí. Vale, Gabón, Juan, muchas gracias por venir al laboratorio e invitarnos. Sí. Además, vamos a contar con una entrevista vía Skype con una artista plástica peruana llamada Sandra Gamarra. Mientras conseguimos esa retransmisión, pues comenzamos con Jon Armentia. Sí, León. Buenas noches, Gabón, Jon. Gabón, ya. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿dónde nos encontramos y cuál es el motivo de esta presencia aquí? Bueno, Gabón, otra vez. La idea, nos encontramos en Montermoso, en el Centro Cultural, para celebrar, digamos, esta Yungay 1970, que es un proyecto de cooperación al desarrollo con de cooperación al desarrollo con una serie de eventos culturales que queremos desarrollar dentro de esta parcela. Y el otro día vimos una entrevista, no se oye, sí. El otro día ya vimos una entrevista y pudimos presentar la cooperación que tenemos entre determinados artistas o el mundo cultural y el Departamento de Cooperación al Desarrollo. Yo creo que presentaréis luego el proyecto de Yungay 1970, porque ha sido y como ha sido. Bueno, yo vengo simplemente a deciros que esta colaboración del Ayuntamiento, de la Concejalía con el arte, el desarrollo y específicamente con los derechos humanos, pues es una línea que hemos mantenido ya desde el año 2012 y que a través de estos premios, de estas convocatorias de colaboración, lo vamos a seguir manteniendo y lo vamos a seguir haciendo así. Yo estoy muy contento de poder dirigirme en esta especie de performance al concejal para que me preguntéis o para lo que sea pertinente. Bueno, gracias, los dejo, sí, eso sí. Vale, muchísimas gracias, qué ricasco. Yo voy a situaros un poco, pero esto no es lo más importante de la exposición, puesto que esta exposición va a ser más sensitiva y de emoción. Pero bueno, el 31 de mayo del 2020 se va a celebrar el 50 aniversario de la catástrofe que sepultó bajo toneladas de rocas y de hielo a la población de Yungay, una población que se encuentra situada en los Andes peruanos. Y digo situada porque tras la catástrofe se ha vuelto al asentamiento, aunque está como a 1,5 kilómetros de donde se encontraba antes. Se calcula que murieron entre 15.000 y 25.000 personas, no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe casi de cierto es que sobrevivieron 300 personas. Esta exposición va a servir para que desde aquí, desde Gasteiz, colaborar con la comunidad yungaína
sobre todo en la preservación y en la transmisión de la memoria de esta tragedia. Y bueno, quizás ustedes se pregunten qué hace la radio aquí. Este espacio que están ocupando va a ser como el eje central de esta exposición. Aquí vamos a poder visionar el documental, que es en torno a lo que el resto de la exposición gira. Y bueno, la radio además es que va a ser el hilo conductor. Luego lo podréis ver. También la radio como un elemento esencial de reivindicación de la identidad, ya que allí hay una radio y un estudio que emiten en quechua. Y también por eso la invitación de Raquel y de Juan a que Alavedi estuviera esta noche en esta introducción de Yungay. Bueno, desde aquí queremos saludar a nuestros compañeros de Yungay, sobre todo a Fidel Mendoza, que se encuentra en Yungay. Él dirige la Radio Televisión San Viator, una emisora que opera desde el 2005, que emiten también en quechua, y a Pedro Alborado, que él se encuentra en un pequeño estudio que está en el Cerro de Yungay. Bueno, si tenemos la suerte de que nos estén escuchando, pues desde aquí, desde Montehermoso, desde Vitoria-Gasteiz, un saludo a nuestros compañeros de la radio. Y vamos, como ya os he dicho, vamos a intentar contactar con la artista plástica peruana Sandra Gamarra. Sandra, no sé si me oyes. Hola Sandra, ¿me escuchas? Yo te oigo muy bajo. ¿Me oyes? Bueno, vamos a cortar un poco la comunicación y vamos a intentarlo de nuevo más tarde. Si os parece, pues continuamos con las entrevistas y le damos la voz a Raquel Calvo. Raquel Calvo es la responsable de este proyecto. Raquel, has hecho 2 viajes a Perú, eso en un intervalo de 3 años y medio, ¿no? En el primero, tú me contabas, estos días que hemos estado hablando, que allí surge la idea y entonces ya no hay marcha atrás en este proyecto. No, eso es. Realmente en ese primer viaje, bueno, pues es cuando conozco la Radio San Viator y al grupo de comunicadoras y comunicadores que trabajan allá. Y en un pequeño ejercicio de periodismo, digamos, o de aprendizaje de algunos géneros periodísticos, surgió la posibilidad de entrevistar a los supervivientes del terremoto Alud del 70. Y cuando recogimos aquellas historias, a mí me quedó muy claro que había que hacer algo con ellas. Yo me fui de allí. Raquel, ¿puedes hablar un poquito más alto, por favor? Perdón. Bueno, había que contar aquella historia. Se ha contado muchas veces, pero bueno, yo sentía que teníamos que contarla y contar las historias de los supervivientes. La gente de allí, de la radio, en principio también tenía esa intención, pero bueno, por circunstancias no se dio. Y yo en aquel momento me vine a Gasteiz con esa idea en la cabeza. Y bueno, pues se la fui contando a alguna gente. Aquí conocí a Juana Rosagaray y también se lo conté, y ese es el inicio de esta locura que presentamos hoy aquí. Todos somos víctimas de Juana Rosagaray. En cierto modo. Luego hay un segundo viaje. Ahí ya creo que es el origen del proyecto, y ahí viajas con una directora que se llama Elena Molina. Sí, bueno, es más bien una consecuencia del proyecto.
Pasan 3 años, sí, 3 años desde aquel primer viaje, y en ese tiempo, bueno, pues además de no olvidar la historia, vamos rascando en datos, en maneras de comprender lo que allí había ocurrido, las circunstancias en las que se había dado. Y bueno, va surgiendo la posibilidad de abordarlo de distintas maneras. Ahí nos encontramos con la oportunidad que supone la convocatoria de creación artística y derechos humanos, porque uno de los ejes sobre los que bascula este proyecto son precisamente una visión crítica de la memoria y de los derechos humanos. Y ahí ya sí que hacemos una propuesta más redonda, que contiene un documental o un videoensayo más bien. En ese momento lo veíamos así, y además una serie de actividades y de creaciones en paralelo. Bueno, en Yungay, todo ese material que te has traído a Gasteiz, os habéis visto arropados, ¿no?, por todo un colectivo. Sí, allí, como tú decías, ¿no?, viajamos Elena Molina y yo en agosto y septiembre. Habíamos tenido, bueno, yo seguía manteniendo contacto con la gente de la radio. De vez en cuando solía lanzarles la idea de que aquello no estaba muerto y de que volvíamos y de que venga, que sí, que lo vamos a hacer. Yo creo que no me creían demasiado. Y aquí tenía otro cómplice, Tomás de Serso, que también, ya cuando vio que la cosa iba en serio, pues hizo también sus pesquisas y formó para cuando llegáramos un pequeño grupo de apoyo. Y con ese grupo de apoyo, con Elena y con la gente de Yungay, es con quien hemos rodado el trabajo que hoy se va a ver en Montehermoso. Esta exposición además viene acompañada por una serie de actividades complementarias, ¿verdad? Sí, una cosita, porque hay una persona del equipo de rodaje en el estudio. Sí, y no quiere salir, pero que sepa que luego igual le hacemos hablar un poco. A ver si es posible acercarlo al micro. Sí. Eso que te preguntaba que hay una serie de actividades que giran luego en torno, ¿no?, actividades complementarias que no se van a ver en la exposición. Eso es. Tenemos la exposición dura hasta el 12 de enero y por las mañanas tenemos visitas guiadas mañanas y tardes, martes y miércoles de 10 a 11 de la mañana en euskera, y miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde en castellano, y gracias a la colaboración además de jóvenes del grupo de 12 Nubes. Y tenemos también un ciclo de cine peruano en colaboración con el grupo Chasqui, que es un grupo de cineastas peruanos que desde los años 80 llevan dedicándose al cine documental y social, y que tiene además mucho que ver con una de las tesis de este programa o de esta exposición, y es contar con la mirada de los otros. Bueno, entonces, resumiendo, anoten en sus agendas ciclo de cine peruano el 4, el 12 y el 19 de diciembre, y visitas guiadas. El blog irá poco a poco tomando más protagonismo, y ya iremos metiendo ahí por parte del laboratorio también todo el material, entrevistas, todos los podcasts que consigamos, pues entrevistando a todo el colectivo de artistas que han participado, si es posible también a la directora de cine, y todo eso también por nuestra parte, pues hay un compromiso de colgarlo en el blog. Y bueno, mientras intentamos una nueva conexión con Sandra Gamarra, pues Juana Rosagaray,
Muchas gracias por estar en el laboratorio y por invitarme a... como he dicho al principio, tú eres el encargado de definir los espacios y el diseño de lo que es Yungay 1970, la catástrofe inevitable, ¿no? Sí, en principio las condiciones de la beca, aparte del documental, incluían un desarrollo expositivo en sala y de alguna manera nos pareció interesante desgranar de todo lo que aparece en el documental una serie de 6 temas y una serie de reflexiones en 2 líneas. Por un lado, a nivel formal, trasladar la idea de catástrofe a la exposición y por otro lado, plantear una reflexión quizás poética, quizás más artística, más abstracta, que pudiera incluir también a las vivencias de la gente que va a ver la exposición aquí. Estamos ahí con Sandra Gamarra. ¿Me oyes bien? Bueno, Sandra, pues me preguntaba a qué te refieres cuando hablas de que cuestionas la mirada en el arte y llevas una especie de agenda oculta. Vaya, parece que tenemos un problema con el sonido. Bueno, Sandra está respondiendo a mi pregunta, pero estamos aquí un poco, ¿no? Que no sabemos leer en los labios, ¿no? Bueno, vamos a intentar cortar la conexión. Si luego es posible de nuevo, pues vale, Sandra. Bueno, hasta luego. Pues continuamos contigo, Juan. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, eso, hablábamos un poco del diseño de los espacios y de esta exposición. Hay muy poco texto, ¿verdad? No hace falta. Sí, un poco la idea era que la exposición fuera más sensorial que intelectual, que pudiéramos tener la percepción de una catástrofe que no se circunscribe a lo que pasa hace 50 años en Perú, sino que puede ser extrapolable a cualquier situación que tengamos próxima. Me viene a la cabeza las riadas del Levante en otoño y realmente las imágenes desgraciadamente nos son cada vez más familiares. No creo que sea algo concreto. Sí que hay una reflexión general porque creo que lo que pueda pasar en cualquier lugar del mundo nos afecta a todos. No podemos dejar de vivir en el mundo. ¿Qué te iba a decir? Sí, además del diseño y la definición de estos espacios, también te has encargado de coordinar pues, a un colectivo de artistas, que algunos los estamos viendo aquí, y a los que también saludamos desde el Laboratorio Plat. Y ellos participan con 6 obras, ¿no? No sé si anticipar 6 videopoemas, bueno, ya lo he anticipado. Sí. Sí, el documental, entre una cantidad tremenda de temas, nos parecía que recogía 6 subtemas o 6 reflexiones que, si no me acuerdo mal, son la otredad, renacer del barro, el individuo y lo colectivo, dies irae, los vivos y los muertos y memoria y olvido. Cada uno de esos temas los queríamos sacar del discurso y de la circunstancia peruana para reflexionar desde ópticas totalmente distintas. Por poner un ejemplo, el tema de memoria y olvido lo han abordado 3 realizadores, Destiny, Clinton y Obey, de origen nigeriano,
y han hablado de la percepción que tiene cada uno de ellos, dos de ellos sin haber estado nunca en Nigeria y otro habiendo nacido allá y viviendo ahora aquí. Seguimos hablando de memoria y olvido y nos vamos de Yungay. De alguna manera, esos dos impulsos, que fuera muy sensitiva, que fuera muy visceral, ¿no? Que toda la exposición pareciera que estuviera derruida porque ha pasado por aquí una catástrofe. Hubo un momento en el que tituló Raquel la catástrofe se cierne sobre Montehermoso. Bueno, desde aquí también invitar a los artistas a venir al Laboratorio Plat cuando quieran y a hablar de esta exposición, de su trabajo. No acepto un no. y eso, una charla distendida sobre cómo han surgido estos trabajos. Y volvemos a Raquel. Raquel, antes de ir finalizando esta emisión, pues no sé, solo me queda decir si alguna conclusión, una frase que aglutine todo esto, que se quede un poco en la retina de la gente, en su memoria. Pues dos cosas, ¿no? Por un lado, agradecer a toda la gente que ha participado en este proyecto, tanto desde Yungay como desde aquí de Gasteiz. Y por otro lado, la idea de que queremos volver con todo esto que se ha creado aquí y devolvérselo a la gente de Yungay. Hay como dices tú, una anécdota. Hay un momento, mientras estábamos grabando, que escuchamos una conversación entre dos mujeres en el mercado y la una le preguntaba a la otra, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y la otra le dice, se están llevando la película. Esa sí, pero es muy significativo. Esa sensación de expolio continuo y de que cualquiera que va a verles realmente les va a quitar algo, y es que es lo que ha ocurrido durante más de 500 años. Está muy metida en la gente y de alguna manera supone un compromiso por nuestra parte de devolver con toda la honestidad posible esto que hemos hecho, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir terminando el programa. Dar las gracias a los invitados, desde el laboratorio también. Y como os he dicho al principio, nosotros apagamos las luces y convertimos esto en un cinematógrafo. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos de nuestros asientos, girar las sillas y entonces podremos visionar un documental de media hora y daremos por inaugurada esta exposición. Eskerrik asko a toda la gente que se ha aproximado hasta aquí, hasta Montehermoso.